Hola, mi nombre es Cristian Javier Hernández Flores y junto con mi compañero Jonathan Chinome y Jair Garcés vamos a exponer el capítulo 8 hablando sobre el control de la resistencia. Empezamos y sabemos que en toda alta competición se debe planificar el entrenamiento en busca de satisfacer diversos requisitos para obtener un buen rendimiento, los cuales son, primero, el análisis del entrenamiento, segundo, el análisis de la competición y el control del entrenamiento de la carga. Entonces, en el análisis del rendimiento debemos saber que esto se debe utilizar como un elemento de regulación del entrenamiento, valga la redundancia, con el fin de realizar una estructuración en base a los siguientes puntos para tener un marco amplio, para obtener una buena visión de cómo está influyendo el entrenamiento. Estos puntos son presentación de los contenidos y estructuras del entrenamiento óptimas. También encontramos una estructuración de la intensidad en las zonas principales del entrenamiento, una estructura cíclica de la carga y también una dinámica de la carga y recuperación de los microciclos y de los mesociclos. Para esto también se pueden utilizar diferentes software para controlar la carga y así nuestro entrenamiento sea bien analizado y nuestro atleta pueda rendir en las mejores condiciones. Pasamos al análisis de la competición, sabiendo que este es el punto donde nuestro atleta debe llegar con el mayor rendimiento, se debe planificar de una manera correcta, se debe estructurar muy bien todas las sesiones de entrenamiento para así lograr de manera exacta analizar toda la estructura de la competición y saber nuestro atleta qué se va a enfrentar y también cuáles van a ser los objetivos para esta competición y pues obtener un buen resultado. Pasamos por último al control del entrenamiento de la carga a corto plazo, que es pues llamémoslo así, el eje fundamental de la exposición. Entonces sabemos que hay dos factores que influyen muy considerablemente en este punto, que son la duración y la velocidad de la carga. Entonces, se debe observar y analizar de manera correcta, por ejemplo, mediante videos, análisis biomecánicos en computadores o diversos dispositivos, por ejemplo, la zancada de un atleta, la brazada de un nadador, porque sabemos que cuando empieza la fatiga se empieza a alterar un poco la técnica y esto debe ser corregido. Entonces, en estos dispositivos lo que queremos es registrar los cambios en la técnica para luego corregirlos de una u otra manera durante el entrenamiento. Entonces, hay unas medidas biológicas que se probaron durante diversos años que influyen considerablemente en este punto que es el control del entrenamiento, que son la frecuencia cardíaca, el lactato en sangre, la urea sérica en sangre y la creatina quinasa en sangre. También con el fin de llevar un control diario, con el fin de llevar un control del entrenamiento de la carga diario, hay diferentes factores que valorizan y que influyen de manera considerable en este punto, que son la valoración de la intensidad de la carga. Empezamos ahondando en este punto mediante la frecuencia cardíaca. Sabemos que cuando aumenta la fatiga muscular, la frecuencia cardíaca se aumenta gradualmente, ¿sí? Entonces la sensación de fatiga lo que hace es alterar la técnica del deportista o quizá que también la velocidad en la que se hacen las repeticiones de las sesiones de entrenamiento disminuyan de una forma considerablemente. Entonces lo que debemos hacer es analizar el deportista y mantenerlo en ciertos rangos de frecuencia cardíaca de cierta intensidad para que el deportista no altere su técnica y no altere la forma correcta de hacer estos ejercicios.
sin superar el área límite, como se los dije anteriormente. Ya pasamos a la valoración de la intensidad de la carga mediante el lactato. Esto es fundamental ya que la determinación del lactato en la sangre nos permite obtener informaciones muy vitales, las cuales son, primero, valoración de la dirección de los efectos metabólicos de la carga de entrenamiento. También la capacidad de movilización de la actividad motora. Tercero, el estado de desarrollo de la capacidad de rendimiento aeróbico su máximo. Cuarto, la clasificación de la intensidad de la carga en la zona de intensidad del deporte, los efectos de los medios del entrenamiento y las aplicaciones de los métodos de entrenamiento. Pasamos a dos puntos muy fundamentales: valoración del nivel de estrés. Entonces, el estrés muscular es algo muy fundamental que debe ser estudiado y debe ser controlado por los entrenamientos, ya que las cargas intensivas de corta y larga duración obligan a que el organismo regule este estrés. Entonces, el organismo específicamente en estos trabajos de resistencia para regular el estrés aumenta las hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, ¿la hormona qué hace? La hormona anima al sistema cardiovascular y al metabolismo para realizar ciertos cambios en el organismo y así obtener un mejor rendimiento, los cuales son aumentar la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la degradación del glucógeno en el hígado, entre otros. Esto va a permitir pues que el deportista se encuentre en óptimas condiciones para realizar sus prácticas deportivas. También pasamos a la valoración de la tolerancia a la carga. Bueno, pasamos a la valoración de tolerancia a la carga. Esta es más que todo una actitud en torno a cómo el deportista afronta las exigencias que le imprime el entrenamiento, lo cual es una característica muy importante, ya que esta genera un nivel de adaptación en el deportista y el órgano que representa mejor la tolerancia a la carga es el músculo. Pasamos a dos puntos también muy importantes, los cuales son la valoración de la carga acumulativa, ya que esta es una característica del entrenamiento pues en alta competición debido a la acumulación de varias sesiones de entrenamiento, lo cual puede generar que todos estos estímulos generen una escasez de glucógeno, una escasez de glucógeno durante pues todas las cargas y pues esto conduce a que haya una mayor degradación proteica en los músculos, lo cual no es positivo para el deportista y debe ser correctamente controlado. Entonces esto se debe utilizar como una medida de control por medio de diferentes estrategias. Una de ellas puede ser tomando el porcentaje de urea en la sangre. Entonces, al elevarse esta, pues nos va a indicar si el deportista está bien o mal a causa de todas estas sesiones del entrenamiento y ahí tomar consideraciones con respecto al mismo. Entonces, esta urea se debe medir antes, diariamente, obviamente, antes de que empiece el entrenamiento, pues para tomar las medidas necesarias de que el deportista requiere. Pasamos a un punto muy importante que es la valoración de la recuperación. Sabemos que la frecuencia cardíaca vuelve a sus niveles originales en pocos minutos y también el lactato en la sangre, máximo a los 30 minutos aproximadamente. Y esto puede ser factor fundamental para utilizarse como valoración directa de lo que llamamos la recuperación. Entonces, sabemos que el análisis de la frecuencia cardíaca como un valor muy importante para saber la recuperación del deportista tiene tres elementos de información que nos van a dar un panorama más claro de cómo está el deportista, los cuales son la regeneración perturbada, el comienzo del sobreentrenamiento o un desarrollo de la enfermedad
o de cualquier pues, tipo de patología que pueda desarrollar el deportista, para lo cual el entrenador y su equipo médico debe estar muy atento. Entonces, sabemos que una adecuada dosificación y también un adecuado control garantiza que el deportista rinda de mejor manera pues, para sesiones de entrenamiento o competiciones posteriores. Por último, pasamos a la valoración de la estabilidad del rendimiento. Esto es un punto bastante importante en el que se hace hincapié, ya que se debe tratar de que en todo momento el deportista obtenga una estabilidad en el rendimiento. Pero para ello primero vamos a definir qué es inestabilidad en el rendimiento. Un claro ejemplo de esto es cuando el deportista realiza las repeticiones con menos velocidad que cuando las hacía totalmente descansado o sin fatiga, por lo cual esto generalmente se realiza o se presenta en la última parte del entrenamiento y debe ser muy importante que el entrenador y el equipo médico estén muy atentos a ello, pues para que el efecto del entrenamiento surja a nivel fisiológico en el deportista. Entonces, esto podría ser causado durante una sesión de entrenamiento o una acumulación de sesiones de entrenamiento, también en las competiciones ya que hay deportes que requieren que sean múltiples competiciones al día, múltiples competiciones varios días seguidos, por lo cual el deportista va a disminuir su rendimiento, aumenta la fatiga y el equipo debe estar muy atento de ello. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se deben realizar ciertos entrenamientos acordes a las competiciones que va a enfrentar, acordes a las cargas que va a enfrentar el deportista durante su competición. Por lo cual, si buscamos que el deportista se prepare para una maratón, no podemos dosificar de acuerdo a menos kilometraje de lo que en realidad requiere para su entrenamiento y así afrontar de la mejor manera la competencia. Se debe dosificar de manera de que el deportista llegue a ese punto y sepa qué se va a enfrentar en la competición, mostrando una carga, un escenario adecuado para que el deportista sepa a lo que se va a enfrentar, siempre monitorizándose y teniendo un control específico del deportista. Además de todo, los entrenamientos, como ya lo sabemos, se deben enfocar a los tiempos, a las condiciones acordes, a los objetivos para no generar una estabilidad y que el deportista se mantenga en esa estabilidad óptima y así obtener los mejores resultados. Bueno, venimos con lo que es el control de entrenamiento a medio plazo. Entonces, sabemos que las competiciones son un método simple de diagnóstico para la obtención de información, pero permiten correcciones limitadas. Por eso, la regulación del entrenamiento a medio plazo se realiza por medio de test de campo o de laboratorio. El propósito de estos tests es registrar y valorar durante largos periodos de tiempo el estado de adaptación o de rendimiento alcanzado. Entonces, encontramos lo que es el test de laboratorio y el test de campo. En el test de laboratorio se encuentran dos estrategias. La primera es el diagnóstico funcional. Se basa en la aplicación de cargas estandarizadas en ergómetros especiales donde se registran los cambios de ciertas medidas fisiológicas, como la frecuencia cardíaca, el lactato y el consumo de oxígeno. Luego encontramos lo que es el diagnóstico del rendimiento. Se orienta hacia la medición del rendimiento o velocidad durante la ergometría específica del deporte, con el fin de crear una relación carga-entrenamiento y pues la dirección de la adaptación de esta, siendo el entrenamiento más fiable. Se puede encontrar la medición del VO2 máximo, ya sea de forma indirecta o indirecta. Eso lo encontramos por medio del test de Bruce o el test de Bruce adaptado. Luego pasamos a lo que son los test de campo. Se hacen de acuerdo al principio de ejercicio escalonado progresivo y se da dependiendo del deporte, ya sea atletismo, natación, ciclismo, entre otros. Las medidas que se realizan son velocidad, frecuencia cardíaca y el lactato en sangre. Para la medición del VO2 máximo se realizan test como el de Cooper, el de sobre una distancia fija, el de la Universidad de Montreal,
el de Kursnavet y el de Lavoie. Y pues para la medición de la frecuencia cardíaca encontramos lo que es el test de Truffin, el de Conconi y el de Probst. Bueno, entonces para los test de campo, para ir al lactato en los test de campo, es importante tener en cuenta el umbral anaeróbico, porque se ha determinado que el umbral anaeróbico es bastante importante porque ayuda a precisar el rendimiento de la resistencia de un deportista, y así lo podremos caracterizar de acuerdo a su rendimiento de resistencia. Entonces, para calcular, hallar el umbral anaeróbico, podemos hallarlo con el umbral convencional, el cual se debe determinar el umbral del lactato convencional de manera subjetiva por medio del registro de la velocidad o la intensidad a través de gráficas que permita evidenciar la fluctuación o el aumento. Bueno, para ello la concentración fija del lactato se determina el umbral a partir de una concentración determinada de lactato. Las concentraciones más utilizadas son de 2.5, 3 y 4 milimoles sobre litro de ejercicio progresivo en una concentración de 4 mililitros según Valdivieso y Manso. Para ello se recomienda utilizar la fórmula que aparece en pantalla, donde X es la velocidad a la cual se logró llegar a la concentración de lactato de 4 milimoles. Bueno, entre los test de campo encontramos el test de dos velocidades del señor Mader, donde busca generar una linealidad a partir de los 4 milimoles del umbral anaeróbico para de allí empezar a trabajar una mejora de la resistencia aeróbica. Entonces, como vemos en la gráfica, el test en este caso se desarrolló en 400 metros, aunque también se puede utilizar y se puede desarrollar en 100 y en 200 metros. Este test más que nada se utilizó en nadadores y bueno, la gráfica muestra el tiempo en 400 metros en la parte baja y en la parte del costado se encuentra la concentración del lactato. Entonces vamos a ver dos tipos, el A y el B. Bueno, el A en 4 minutos 47 segundos logra el umbral anaeróbico que se establece para este test, que son los 4 milimoles. La primera repetición la tiene que hacer con una de forma submáxima, la segunda de forma máxima. En la primera logra los 4 milimoles y en la segunda llega a un total de 8,7 milimoles en la concentración del lactato. Eso es lo que nos genera la linealidad, que es el objetivo del test. En el sujeto B, ¿qué pasa? El sujeto en su primera intervención hace los 400 metros en 4 minutos 56 segundos con una concentración de lactato de 2,9. ¿sí? Y después en la segunda repetición llega a los 8,7. Pero entonces aquí lo que vemos es una curva exponencial y eso es lo que no se busca linealidad. Ese es el objetivo clave del test de dos velocidades. Para de allí comenzar a generar, desde esa linealidad, comenzar a trabajar en una mejora de la resistencia aeróbica. Entonces, en la aplicación de test en el entrenamiento, es importante tener una comprensión de los métodos de determinación fisiológica y la experiencia de la actividad deportiva específica a la cual se va a realizar el test. Por eso, los test escalonados han sido muy útiles porque nos han permitido observar la curva de lactato en toda su extensión. Además de ser bastante fiables, porque nos permiten visualizar las intensidades empleadas en cada zona de entrenamiento. Entonces, como podemos ver en la gráfica, esto es importante la distribución de las cargas y la pausa, porque es importante manejar las cargas, el tiempo de descanso, para que se desarrolle todo el test y no pase que, por ejemplo, el deportista en el primer escalón se fatigue y el segundo ya lo haga con una disminución en el rendimiento. El comportamiento del lactato según la carga y el descanso. Más que nada una gráfica.
el comportamiento del lactato según la intensidad de la carga, que es de lo que nos vamos a guiar para comenzar a generar un trabajo en la capacidad de la resistencia. Bueno, y para la estructuración del test progresivo es importante tener en cuenta lo siguiente: el número de escalones, la carga de cada uno de los escalones que va relacionado con la intensidad, la duración o la proporción de la progresión, que como ya lo estaba diciendo, es importante que esto esté bien estructurado para que el deportista lleve a cabalidad el test y no nos genere exponencialidades en los diferentes escalones, sino que nos genere una curva ascendente, que es lo que se busca, ¿m? Y no que se fatigue en la primera y que sea una curva exponencial, después caiga, después va a subir, no. Bueno, la duración de las pausas y su estructuración entre los escalones, que va relacionado con el tiempo de descanso y de recuperación relativo que necesita el deportista. El momento en que se realiza la extracción de sangre para la determinación y la concentración del lactato en sangre, que depende mucho del deporte y el test a quien se le haga, porque por ejemplo en atletismo está, está estructurado del hecho de que se debe hacer entre los primeros 10 y 20 minutos después de realizado el ejercicio. Y en algunos test de escalones es importante que se hagan los primeros 3 minutos. Se tiene que hacer esto como mínimo 3 muestras de sangre para hallar la concentración de lactato en sangre, para determinar. Y por último, la carga previa a la que se someta al deportista antes del test, que está relacionado con el entrenamiento que venía llevando, cómo está preparado para realizar el test, ¿sí? Y la alimentación y otras cosas que debe tener el deportista.